Los drones Daleks son la variedad más común de los Daleks existentes. Fueron la principal fuerza de choque del Imperio Dalek, por lo que a veces se les denominaba como guerreros Daleks. A pesar de ser simplemente la infantería básica de la raza Dalek, cada dron seguía siendo un genio con capacidades de cálculo similares a las de una supercomputadora. No estaban creados para elaborar planes, así que, en ausencia de órdenes de Daleks de mayor rango, los drones pasaban a ejecutar sus órdenes más básicas: exterminar todas las formas de vida no Dalek. Por lo tanto, un solo dron aún podría librar una guerra de genocidio. A lo largo de la historia se han identificado varios tipos de carcasas diferentes, siendo las primeras creadas por el mismísimo Davros, junto al primero de los Daleks. Con el tiempo, y a medida que la raza fue avanzando, los mismos Daleks mejoraron sus carcasas para adaptarse a las circunstancias. Los primeros drones creados por Davros tenían carcasas de color gris y eran de mayor tamaño que otros Daleks. Estos Daleks, durante la guerra contra los Tal, después de la llamada Guerra de Neutrones, se cobijaron en Ciudad Dalek, donde modificaron sus carcasas a unas de plata que solo funcionaban con electricidad estática, lo que limitaba el movimiento de los drones al interior de la ciudad, lo que, con el paso del tiempo, los volvió dependientes de esta misma. Más adelante se diseñó una carcasa de bronce que liberaría los drones de la ciudad, teniendo un movimiento libre. Con el pasar del tiempo, los Daleks readoptaron el gris metalizado utilizado por las máquinas de viaje Mark III, haciendo que los Dalek grises reemplazaran a los Daleks de plata como el dron Dalek más común del ejército. Los drones Dalek todavía fueron identificados por sus carcasas grises al comienzo de la Segunda Guerra Dalek del siglo XXVI, pero las carcasas se alteraron a medida que avanzó la guerra. Al final de la guerra, algunos de los soldados Dalek tenían un aspecto mucho más pesado y sólido, con un distintivo acabado en bronce, una base expandida, luces indicadoras cilíndricas más grandes y una luz azul ocular. Estos fueron los primeros Daleks de bronce, de los cuales hablaremos en otro vídeo. Durante la Guerra Civil Dalek, que enfrentó a los Daleks de Skaro contra los Daleks imperiales, que eran una nueva raza de Daleks creada por Davros y leales a él, apareció una nueva variante de dron Dalek, de color blanco con detalles dorados, mientras que los Daleks de Skaro continuaron usando sus distintivos drones grises. Sin embargo, durante la última gran guerra del tiempo, los Daleks de bronce suplantaron definitivamente cualquier forma de Daleks grises y Daleks de plata como estándar para los drones Dalek. Los señores del tiempo creyeron que los Daleks de bronce habían sido desarrollados para la guerra del tiempo y los identificaron como el tipo 8 Dalek y lo llamaron el guerrero final. En este punto, los drones estaban armados con una sección media giratoria que les permitía un campo de fuego de 360 grados y un campo de fuerza capaz de desintegrar proyectiles que se acercaban a ellos. Además, este nuevo diseño agregó una protección especial para su visión. Si algo lograba impactar en la cámara, tapándola de manera que la visión del dron se viera comprometida, esta se calentaría y destruiría dicha materia. También se mejoró la carcasa de manera que pudiera volver a activarse con electricidad y ADN de un viajero del tiempo. Con la llegada del nuevo paradigma Dalek, el diseño de los drones también varió, siendo de mayor tamaño que sus antecesores y en esta ocasión de color rojo brillante. Sin embargo, con el paso del tiempo nuevamente apareció una versión inspirada en los antecesores, más pequeña y de color bronce, elevando a estos drones rojos a una posición más elevada. Finalmente, pudimos ver cómo el Imperio Dalek acabó reciclando las carcasas anteriores para nuevos modelos de drones. Aunque no se ha especificado si cada uno de estos distintos drones cumplirían funciones diferentes, podemos teorizar que dependiendo del tipo de carcasas que usara el dron, estaría designado para una tarea distinta que sus iguales, convirtiendo así a estos nuevos drones en una fuerza de choque versátil y letal. Los Daleks azules fueron un tipo de Dalek del Imperio considerados en rangos superiores a los drones Dalek convencionales. En ocasiones, el distintivo color de sus corazas indicaban un rango de oficial normal, algo así como lo que podría ser un cabo o un sargento en el ejército, superior a un soldado normal, pero en la base de la pirámide. Esto es debido a que en el Imperio de Dalek Prime, los Dalek de color azul fueron creados exclusivamente para ser suboficiales. Este tipo de Dalek era ligeramente más inteligente que los drones, pero sin los niveles de autonomía de los Daleks rojos, Daleks negros y Daleks dorados de mayor rango. Eso quiere decir que, a diferencia de los drones Daleks, que a falta de recibir órdenes acudían a su regla más primaria, que
que no era otra más que exterminar a todas las razas no Daleks, estos Daleks azules tendrían capacidad para elaborar mejores planes y elaborar estrategias más complejas, aunque tampoco muy elaboradas. Existía otra clasificación para los Daleks azules. En otras ocasiones, estos Daleks azules se asociaban más a Daleks expertos en el viaje en el tiempo. Esto lo podemos ver en que el controlador del tiempo, creado para entender los patrones insondables del vórtice del tiempo, tenía una carcasa azul. Durante la última gran guerra del tiempo, los miembros Dalek del Círculo de la Eternidad, que era un grupo de Daleks diseñados para planificar armas y tácticas nuevas e impredecibles con la tarea de crear armas temporales para usar contra los señores del tiempo, eran en su mayoría azules, con cúpulas y globos plateados. Otros Daleks, presentes en la base temporal de los Daleks en la ciudad de Andor en Moldox, eran plateados con cúpulas azules, quizá en señal de un dron que comenzaba a ascender en la jerarquía, a medio camino entre dron y Dalek azul. Durante la guerra, los Daleks de la división científica Dalek se identificaban con cúpulas azules y globos sensoriales. Sin embargo, con la llegada del nuevo paradigma Dalek, el color azul de las carcasas era distintivo de los estrategas Daleks. A diferencia de los drones Daleks, que vimos que con la llegada del nuevo paradigma Dalek volvieron a ser introducidos en todas las variantes de sus colores, la carcasa azul sería única para los estrategas Dalek. También existe una variante llamada Chrono Dalek azul, capaz de actuar con independencia, quien, cuando el dominio del viaje del tiempo de los Dalek estaba en sus primeros pasos, fue capaz de perseguir a Susan en el tiempo y capturar la TARDIS. Aunque es probable que este Chrono Dalek sea el antecesor del controlador del tiempo, o puede que incluso sea este mismo en un punto anterior de su historia. Como podemos ver, los Daleks azules, de forma similar a los drones, eran la principal fuerza de choque. No era extraño verlos liderar escuadrones de drones en batalla, para coordinarlos correctamente y llevar a cabo el asalto. A diferencia de los Daleks azules, eran capaces de pensar de forma independiente, lo que permitía, en cierta medida, poder actuar libremente. Eran capaces de ostentar el rango de Controlador Supremo o Dalek Supremo, con la carcasa tipo E suprema roja y dorada. Esto lo vimos durante los episodios de la Tierra Robada y el final del viaje, donde el Dalek Supremo ostentaba una armadura roja con detalles dorados. Si echamos un vistazo por la historia Dalek, encontramos que el primer Dalek con su armadura de color rojo del que se tiene constancia fue Dalek Zeg, un científico Dalek de bajo rango que, tras ser golpeado por los rayos cósmicos, vio como su carcasa normal de Dalekanium se transmutaba en un Metal Earth casi indestructible. Pese a que tiempo después Dalek Prime, quien ostentaba el rango de emperador, logró matar a Zeg, los Daleks aprendieron el secreto del Metal Earth rojo y lo incorporaron a sus filas. Pese a que Zeg llevó el color rojo en un principio, en el Imperio temprano de la Conquista, el título de Dalek rojo correspondió a un único Dalek llamado Red Dalek Leader, quien había sido creado intencionalmente por el Imperio. Era un asesor de confianza del Emperador, tercero al mando junto con el Emperador y el líder Dalek negro. El Rey Dalek estaba a bordo de la nave del Emperador cuando los Daleks viajaron por primera vez al sistema solar. Con el tiempo, el título de Dalek rojo se fue diluyendo, perdiendo su exclusividad, ya que nuevos modelos de Daleks comenzaron a usar la coraza roja, debido a que, para resistir la corrosión en planetas con ambientes húmedos, como era el caso de Venus, se cubrieron estos Daleks de un plomo rojo. Dalek Prime estableció en su jerarquía que los Dalek rojos desempeñarían la función de líderes de sección, por encima de los Dalek grises, quien en aquellos momentos hacían la función de drones. Con la llegada del nuevo paradigma Dalek, los Dalek rojos sirvieron como drones, aunque los fracasos posteriores del paradigma hicieron que el estilo de carcasa fuera promovido a una clase de oficial por el primer ministro de los Daleks, mientras que la infantería activa volvió al estilo utilizado en la última gran guerra del tiempo, quizá como un modo de recordar al universo el poder de los Daleks. Los Daleks negros eran Daleks de alto rango dentro de la jerarquía Dalek y el rango más común para asumir el papel de Dalek Supremo o el Dalek Controlador.
aunque ninguno de estos títulos era exclusivo de su rango. Se hizo una distinción entre un Dalek negro y un Dalek supremo. Aquellos que no tenían el título de Dalek Supremo estaban subordinados al Dalek Supremo existente. Superaron en rango a los drones, los Daleks azules, los rojos, pero a su vez fueron superados por los Daleks dorados después de su introducción, así como el Emperador Dalek o el Dalek Prime. Después del final de la última gran guerra del tiempo, la raza Dalek quedó paralizada y en peligro de extinción. Todos los Daleks negros, con la excepción de Dalek Sec, habían desaparecido por completo de las filas de los Daleks y no desempeñaron ningún papel en el nuevo Imperio Dalek o las primeras etapas del nuevo paradigma Dalek. En el momento de la formación del Parlamento Dalek, los Dalek negros finalmente se reintrodujeron, pero estaban subordinados a otros Daleks, debido tal vez a que fueron degradados dentro de la jerarquía del nuevo paradigma Dalek. Quizá como un castigo por sus fracasos pasados, quizá como una forma de mostrar que el nuevo paradigma era muy diferente al Imperio Dalek. El primer Dalek negro que se conoce fue el Dalek Supremo que gobernó Ciudad Dalek. Generalmente habitaba fuera de su carcasa, en un tanque de nutrientes, y entraba en su armadura cuando necesitaba movilidad. Este Dalek fue destruido cuando Ian Chesterton sobrecargó las fuentes de alimentación de la ciudad Dalek. Durante la última gran guerra del tiempo, los Daleks con carcasas negras sirvieron como oficiales del ejército. Un Dalek negro único con un ocular rojo intermitente fue designado como supervisor. Su carcasa también tenía descargadores de luminosidad excepcionalmente cortos, un brazo manipulador alternativo y varios otros apéndices adjuntos a las plataformas de armas. Una minoría de los Daleks de la Guardia Imperial que sirvieron al Emperador Dalek en la última gran guerra del tiempo se distinguieron por, además de la cúpula negra, una unidad base negra con globos sensoriales dorados, mientras que sus plataformas de armas permanecieron de bronce. Dalek Sec fue elegido como líder del culto de Skaro, y podemos deducir que fue el que mayor capacidad creativa tenía, ya que, como pudimos ver en la serie, fue capaz de ir más allá del pensamiento como un Dalek para hibridarse con un humano pese a las dudas de sus compañeros, y una vez hibridado, fue capaz de entender que la supuesta pureza Dalek era un error que los llevaría a la extinción. Cuando los Daleks del nuevo paradigma Dalek reintrodujeron las carcasas de bronce utilizadas anteriormente en la Segunda Guerra Dalek y la última Gran Guerra del Tiempo, los Dalek negros también fueron reintroducidos como oficiales de menor rango, quizá al nivel de los anteriores Daleks azules o incluso como los Dalek rojos. Como podemos ver, los Dalek negros se posicionaron en la cima de la jerarquía Dalek, solo superados por los dorados, el Dalek Supremo y el Emperador. Tenían capacidades de elaborar estrategias complejas y liderar otros Daleks en combate. Encabezaron invasiones en multitud de mundos para extender la gloria del Imperio y desde un principio fueron la élite de los Daleks, desplazados por los Dalek dorados, quizá por una serie de fracasos consecutivos en los cuales tal vez intervino el Doctor. En cualquier caso, ese tipo de Dalek fue símbolo de terror por todo el universo, antes y durante la última gran guerra del tiempo. Los Daleks dorados eran los Daleks mejor clasificados dentro de la jerarquía Dalek, con la excepción del Emperador, por encima de los Daleks azules, los Dalek rojos, los Dalek negros y los drones. El octavo Doctor se refirió a ellos como la élite entre los Daleks, pues desplazaron incluso a la anterior élite, que eran los Dalek negros. Esta variante dorada podría ascender a miembros del Consejo Dalek y por lo tanto al rango de Dalek Supremo. El primer Dalek dorado del que se tiene constancia fue el mismísimo Dalek Prime, quien pasó de llevar la carcasa convencional Dalek a una de oro cuando se proclamó emperador, convirtiendo su carcasa en la máquina del emperador. En aquellos tiempos, al emperador también se le llamaba como Dalek dorado, por lo que podemos entender que a ningún otro Dalek se le permitió llevar una coraza dorada. Por lo tanto,
La élite de aquellos momentos fueron los Dalek negros. Tiempo después, el emperador Dalek se reubicó en una inmensa carcasa plateada, el llamado Emperor Type 3, por lo que dejó de exhibir su coraza dorada, posiblemente debido al aumento de Dalek dorados que él mismo había provocado tras una guerra civil entre los guardias del emperador Dalek y los Dalek humanizados, que terminó con la victoria de las fuerzas del emperador. Este decidió renovar la estructura del comando Dalek, lo que implicó reemplazar completamente a los comandantes de platillos Dalek negros por comandantes Dalek dorados, por un tiempo, hasta que definitivamente acabaron superándolos en rango. Este tipo de Dalek, al establecerse en la cima de la jerarquía, probablemente fueran intelectualmente superiores a los demás Daleks y serían capaces de elaborar y coordinar la batalla con distintos oficiales en combate para conseguir la victoria. Sobra decir que probablemente fueran los mejores estrategas del Imperio y una amenaza terrible por sí solos, por lo que podemos deducir que su rango militar posiblemente fuera la de comandante o almirante. Podemos teorizar que, al establecerse como la nueva élite, pero no suprimir a la élite anterior, los Dalek dorados alcanzaron mayor poder que sus semejantes negros, ya que desde un inicio nacieron para sustituirlos, pero los Dalek negros nunca fueron degradados de su estatus, por lo que es probable que los Dalek dorados crearan su propio estatus superior, ostentando rangos militares antes inexistentes dentro del Imperio Dalek. Con la llegada del nuevo paradigma Dalek, la coraza dorada pasó a ser parte de la infantería Dalek, símbolo quizá de cómo el nuevo paradigma Dalek estaba dispuesto a evitar los errores del pasado, eliminando aquella supuesta élite y degradándola al papel de simples drones. O quizá el propio paradigma contaba con confundir a sus enemigos, modificando toda la estructura social de los Daleks. ¿Qué te han parecido los Dalek dorados? Déjamelo saber en la caja de los comentarios, donde podré leerte y saber tu opinión. Y nada más en el vórtice del tiempo. Dale like si te ha gustado y compártelo por el espacio-tiempo. Yo soy Becro y esto es Gallifrey Legacy. El Controlador Supremo Dalek, o simplemente Controlador Supremo, era un rango de controlador que tenían ciertos Daleks. El rango de controlador se usaba para designar a los individuos que estaban a cargo de una operación importante Dalek, como es el caso de Dalek Sec, que fue un controlador durante la operación de Nueva York, en la que el culto de Skaro ideó un plan para hibridarse con los seres humanos y crear Daleks humanos que estuvieran a su servicio. Este título no era único, ya que Black Dalek Leader lo ostentaba mientras dirigía la operación de Bedfordshire y al mismo tiempo ostentaba el rango de Dalek Supremo. Así que podemos entender este título como algo caduco, que una vez finalizada su operación en curso perdía su valor y tan solo si se asignaba a otra operación se recuperaría dicho rango. Ostentar el rango de controlador no resultaba algo privativo respecto a otros rangos. Al ser el título tan solo temporal, un mismo Dalek podía tener al mismo tiempo el rango de controlador supremo añadido a su rango habitual dentro de la jerarquía. A menudo, el controlador supremo Dalek disponía de una coraza de color rojo. Cuando se daba el caso de operaciones en las que los Daleks dejaban que seres inferiores se encargaran de gestionar la operación, se les concedía a estos el rango de controlador. Así, tenemos ejemplos de una línea de tiempo alternativa, donde el título de controlador era hereditario para los colaboradores humanos que manejaban una parte del mundo para los Daleks. Otro ejemplo lo tenemos con el controlador de Gaming Station. Aunque no era un Dalek, estaba bajo su control, asegurándose de que los concursantes que perdieran fueran transportados a los Daleks para convertirse en Daleks. Como podemos ver, el título de controlador y controlador supremo sirvió para designar a los líderes de las operaciones Daleks, casi como un título simbólico en un intento de organizar esas misiones y designar un líder.
Al ser un título efímero, no hay muchas características distintivas sobre este en la matriz del conocimiento. El Dalek Supremo era un Dalek que había sido designado para desempeñar el papel de comandante de los ejércitos del Imperio Dalek. Bajo el liderazgo de un emperador Dalek, los Dalek Supremos formaron el Consejo Supremo Dalek. En ausencia de un emperador, un Dalek Supremo singular podría servir como líder de todo el Imperio Dalek. Pese a estar prácticamente un escalón más abajo del emperador, los Dalek Supremos estaban subordinados al controlador del tiempo Dalek y su sucesor, el estratega del tiempo Dalek, quien se desempeñó como segundo al mando del emperador en la última gran guerra del tiempo. Aunque podemos entender esto como una situación excepcional debido a la situación en la que se encontraba. Y esto lo podemos ver cuando un Dalek Supremo fue destruido durante la última gran guerra del tiempo, pues el emperador Dalek dejó la selección de su reemplazo al estratega del tiempo. Cualquier mutante Dalek podría ser designado como Supremo después de su creación, pero era algo poco común que Daleks de menor rango pudieran realmente alcanzar dicho poder, y en las contadas ocasiones que ocurrió fue algo aleatorio. Durante la Guerra del Tiempo había 1000 millones de posibilidades, ya que la mayoría de los mutantes eran designados drones Daleks y, por lo tanto, tenían la tarea de simplemente seguir las órdenes de un superior en lugar de darlas. El primer Dalek Supremo conocido residía en las profundidades de la ciudad Dalek, en el nivel de incubación de la ciudad, contenido en un gran tanque de nutrientes. Este fue detenido por el Doctor y sus compañeros tiempo después. Pese a que generalmente los Daleks Supremos eran Daleks negros, también se pudieron encontrar Daleks dorados y Daleks rojos ostentando este cargo. Durante la última gran guerra del tiempo, los señores del tiempo identificaron 5 modelos de carcasas de Dalek Supremo. El Dalek negro, que supervisó el plan maestro de los Daleks. El Dalek dorado y negro, visto en la campaña de Spíritu. Otro Dalek negro que lideró el rescate de Davros. De nuevo, otro Dalek negro que lideró a los Dalek renegados. Y por último, el Dalek rojo y dorado que lideraría el Imperio Nuevo Dalek. Con la llegada del nuevo paradigma Dalek, llegó un nuevo Dalek Supremo, que era poseedor de un cerebro más grande de lo normal. Sin embargo, debido a sus repetidos fracasos, lo habían degradado, manteniendo simplemente una presencia simbólica en el Parlamento de los Daleks con el advenimiento del resucitado Imperio Dalek. La redención de este Dalek Supremo original se produjo cuando el primer ministro de los Daleks se volvió loco al recordar al Doctor. Al declarar al primer ministro no apto para el servicio, el Supremo lo exterminó y retomó el mando del nuevo paradigma Dalek, comandando las fuerzas Dalek durante el asedio de Trenzalore. Como podemos ver, el Dalek Supremo fue uno de los Daleks con mayor poder dentro del Imperio, solo superado por el Controlador del Tiempo y el Estratega del Tiempo, aunque podemos entender a estos como una fuerza élite, y por supuesto superado por el propio Emperador, quien tenía todo el poder bajo su servicio. El Emperador Dalek era el título que ostentaba el gobernante supremo del Imperio Dalek, al mando de la raza Dalek y el planeta Scaru. Era el escalón más alto de la jerarquía del Imperio Dalek y era exclusivo, aunque existía la excepción, ya que no era raro que varios emperadores coexistieran en el universo al mismo tiempo, siempre que estuvieran a cargo de distintas fuerzas Daleks. Si bien tenían poco contacto entre sí, los emperadores no serían necesariamente hostiles entre ellos. Al principio, el título de Emperador Dalek era nominalmente un cargo electo con un mandato de un año. Cada año de Scaru, todos los Dalek del planeta se reunían y elegían ceremonialmente a su emperador y señor de la guerra. Pese a esta supuesta democracia, ningún Dalek jamás se atrevió a cuestionar la supremacía del Emperador Dorado, siendo reelegido año tras año. Cuando un comandante Dalek solitario finalmente habló en contra del Emperador Dorado, hizo que el Dalek negro desintegrara al comandante y a todo su escuadrón a la vista.
A partir de entonces, el emperador gobernó sin ser cuestionado. Los emperadores Daleks eran típicamente los miembros vivos más antiguos y sabios de su raza, y residían dentro de carcasas únicas. Algunas carcasas de clase imperial eran enormes, estáticas y carecían de armas, mientras que hubo otro tipo más móvil, se caracterizaba por una cúpula inflada y cierta cantidad de color dorado. En el caso donde el imperio se quedara sin emperador, un Dalek supremo trataría de ascender al rango de emperador, mejorando a una nueva carcasa en el proceso. En el caso de que el resto del Consejo Supremo se opusiera, sería necesario exterminar a todo el Consejo para poder afianzar la posición del emperador. Pero también existía la posibilidad donde un individuo se alzara como emperador por aclamación popular del Consejo. El primer emperador Dalek del que se tiene constancia fue el llamado Dalek Prime, que ocupó el cargo a lo largo de su vida. Aunque durante e inmediatamente después de la Guerra Civil Dalek se lo denominó como simplemente el Dalek Prime por su facción de la guerra, ya que el lado opuesto, los llamados Dalek Imperiales, se refirieron a su líder Davros como el Emperador Dalek. Dalek Zeg, descubridor del secreto del Metaler y de quien hablaremos en otro momento, también se autoproclamó como Emperador Dalek y desafió a Dalek Prime por el título. A través de la astucia, el Emperador Dorado, Dalek Prime, derrotó y mató a Zeg, consolidando su condición de emperador una vez más. Después de que el Emperador Dorado dejara Skaro con la flota Dalek para liderar las primeras conquistas planetarias de los Daleks, algunos de los Dalek que permanecieron en Skaro decidieron crear su propio imperio independiente. Esta facción, que se hacía llamar Exterminator Daleks, estaba ligada al planeta, creyendo que los Daleks debían concentrarse en terminar la aniquilación completa de los Thals antes de que intentaran conquistar otros mundos. Esta facción proclamó su propio emperador, que residía en Ciudad Dalek. Este emperador murió cuando fue alcanzado por un comando Dalek que eliminó la facción. Según la investigación de la Agencia de Intervención Celestial, justo antes de la guerra Dalek-Moveyan, el Imperio Dalek gobernaba una parte tan grande del universo que tuvo que ser dividido en dos porciones gobernadas por dos emperadores diferentes, que tenían muy poco contacto los unos con los otros. Mientras que el emperador original permaneció en Skaro, el otro existió al otro lado del universo. Este segundo emperador fue destruido por los Moveyan, cuando se declaró la guerra entre ellos y los Daleks, dejando el imperio bajo la égida de un solo emperador una vez más. Sin embargo, el emperador con base en Skaro luchó para hacer un seguimiento de las fuerzas Dalek que anteriormente estaban bajo el dominio de su contraparte, lo que perjudicó las estrategias de los Daleks durante la guerra Moveyan. Existen relatos también del llamado Emperador de la Restauración, un Dalek de la facción imperial que tomó el poder tras la huida de Davros. Se dice que este nuevo emperador fue el más agresivo que había existido. Adoptó una carcasa similar a la del Emperador Dorado original y reestructuró la jerarquía Dalek para alinearla más con su glorioso camino, tratando de cambiar el rumbo y hacer que el Imperio Dalek fuera una amenaza universal para las razas menores una vez más. Más tarde, dirigió a los Daleks a la última gran guerra del tiempo, tratando de cumplir la antigua ambición de Davros de que los Daleks se convertirían en los señores del tiempo. Sin embargo, según otros relatos, el emperador Dalek que tomó el control de Skaro al final de la guerra civil fue el Dalek Prime, y también fue él, aunque después de la muerte y la resurrección, que más tarde lideraría a los Daleks en la guerra del tiempo. Es muy probable que ambos relatos estén en lo cierto y que en realidad se trate del mismo Dalek en ambos casos. La identidad del emperador Dalek fue un misterio durante la Guerra del Tiempo, pero todos coincidieron en que no se trataba de Davros, y dirigió a los Dalek hasta el último día de la guerra. Después de caer a través del tiempo, lo que le hizo desarrollar delirios de divinidad y locura, se autoproclamó como el dios de todos los Daleks e intentó recrear una nueva raza Dalek a partir de humanos recolectados en Satélite 5. Fue detenido por Rose Tyler usando el poder de la entidad del Lobo Malo. Cuando el nuevo paradigma Dalek volvió a Skaro, crearon un nuevo emperador Dalek, reutilizando el caparazón del anterior, aunque con pintura nueva. Su coloración azul sugiere que era un Dalek estratega, tenía vínculos con ese rol o era el autor intelectual de todos los planes de los Daleks para la conquista universal. Gracias a la actuación del Doctor y Amy, borraron esa línea temporal, evitando la creación del emperador. El paradigma Dalek tampoco mostró después un emperador. Al parecer, se había reestructurado,
teniendo un parlamento dirigido por un primer ministro. Sin embargo, con la caída del parlamento, el primer Dalek supremo del nuevo paradigma tomó el control del imperio. El parlamento finalmente fue aniquilado cuando su nave fue destruida por el 11º Doctor utilizando la energía de regeneración. Cuando Skaro se convirtió en el centro del imperio, un Dalek supremo rojo, idéntico al que dirigió el nuevo imperio Dalek, se alzó con el poder. Como podemos ver, la posición del emperador Dalek se mantuvo inamovible durante gran parte de la historia de estos seres, y fue Dalek Prime quien más tiempo ostentó este cargo. Con esto damos por finalizada toda la jerarquía Dalek, dejando fuera a grupos de élite excepcionales como podría ser el culto de Skaro o el estratega del tiempo, ya que estos estarían fuera de toda la jerarquía. ¿Qué te ha parecido el emperador Dalek? Déjamelo saber en los comentarios, donde podré leer y conocer tu opinión. Y nada más en el vórtice del tiempo. Dale a like si te ha gustado y compártelo por todo el espacio-tiempo. Yo soy Vecro y esto es Gallifrey Legacy.